cómo el otro dispositivo va a responder a los requerimientos de ese dispositivo y cómo se van a tratar los errores, ¿eh? de la comunicación. Si bien nosotros ahora establecimos, no lo establecimos, digamos, fue así por default, ¿no? Que vamos a usar el lenguaje castellano, seguramente si yo dijera algo que no corresponde, ¿sí? Ustedes se darían cuenta que hay un error en el mensaje, porque nuestras cabezas ya están, digamos, chipeadas, por así decirlo, ya tienen ese protocolo, perdón, ese procedimiento que el cerebro debe seguir para entender lo que cada uno está diciendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo dijera, por ejemplo, y siempre uso el mismo ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? Muy claro. Si yo les dijera a ustedes, es la hora martes, reitero, si el mensaje fuera, es la hora martes, si uno analiza cada palabra corresponde al lenguaje castellano. Cada palabra corresponde al lenguaje castellano. Cada letra, cada carácter corresponde al lenguaje castellano. Es la hora martes. Pero hay algo que suena mal, que suena que hay un error en la comunicación. Bueno, porque nosotros ya tenemos el chip en la cabeza en los diferentes procesos de enseñanza, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, nos ha formado para poder darnos cuenta cómo podemos detectar que un mensaje tiene o no un error. Bueno, eso tiene que estar todo bien detallado en el protocolo. ¿Mm? Entonces, el protocolo describe el procedimiento que un dispositivo usa para requerir información de otro, que sería una parte de la comunicación. Eh, ¿Cómo pasamos esto al lenguaje común? Dice, el protocolo describe el procedimiento que un dispositivo usa para requerir información de otro. Si yo me quisiera comunicar con alguno de ustedes, lo llamaría por el nombre, o por el apellido, o por el legajo. De alguna manera, para que cada uno entienda que el mensaje es para uno de ustedes, yo tendría que hacer referencia a alguna persona en particular, o algún DNI en particular, o algún legajo en particular, para que sepa que el mensaje está dirigido hacia esa persona. Entonces, reitero, el protocolo describe el procedimiento que un dispositivo, en este caso sería yo, el dispositivo, usa para requerir información de otro dispositivo. Entonces yo digo, bueno, Juancito, ¿me decís la hora? Y bueno, Juancito sabe, que es el único Juancito que está en la sala, que el mensaje es para él, y para los demás no es el mensaje es para Juancito. Y Juancito me tendría que dar la hora, porque bueno, nos estamos comunicando, o podría ser un poco más coloquial, un poco más amigable, podría decirle, Juancito, por favor, me podrías decir la hora. Entonces, Juancito, que es muy educado y muy amable, me diría la hora. Me diría, son las 6:40 de la tarde. Y yo le respondería, muchas gracias. Eso es lo que hace el protocolo, describir cómo es el procedimiento para que un dispositivo requiere información de otro dispositivo. Cómo este segundo dispositivo va a responder a esos requerimientos de otros dispositivos y cómo los errores serán detectados y reportados. Porque si yo le hubiese pedido la hora a Juancito, le digo, Juancito, por favor, me decís la hora, y él me dice martes, no, Juancito, no, la hora no es martes, yo escucho el mensaje, tengo que pedir retransmisión del mensaje, decir, no, Juancito, yo te pedí la hora, no te pedí en qué día de la semana estábamos. Es decir, que el protocolo establece un formato común de mensaje. En este caso, cuando hablamos de dispositivo, hablamos de un controlador, de un PLC o de un dispositivo de uso industrial que tenga la posibilidad de poder comunicarse. Entonces, cada dispositivo controlador reconoce un mensaje direccionado hacia él, la clase de acción a realizar por él y cuál es la información contenida en el mensaje. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, le podría decir, bueno, Juancito, como dije recién, ¿no? Juancito, por favor, ¿me puede decir la hora? El mensaje va para Juancito.
Si yo le digo, por ejemplo, bueno muchachos, la clase terminó, el mensaje no es para ninguno en particular, el mensaje es para todos. Se sobreentiende que cuando yo digo, muchachos, por hoy dejamos acá, la clase se termina, listo, la clase se termina, no estoy diciendo que me pregunten, profesor, ¿usted quiso decir que ya no podemos ir? No, 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 se sobreentendió que toda la información estaba contenida en el mensaje y el mensaje era claro para que ustedes entiendan y que a ninguno le voy a pedir, digamos, ninguna respuesta en particular. Entonces, cada dispositivo, en este caso controladores, reconocen un mensaje direccionado hacia él. ¿Qué clase de acción va a realizar él y cuál es la información contenida en el mensaje? ¿Qué pasa si hubiera dos Juancitos? Bueno, quizás el nombre Juancito no sería el apropiado para requerir información. Haría falta el nombre y el apellido. Es decir, con el nombre y el apellido no alcanza. Y bueno, habría que buscar alguna otra manera para poder identificar a una persona dentro de un grupo de personas. Vamos a, vamos a desmembrar un poquitito la primera capa, la capa 1 del modelo OSI, que es la capa física. Vamos a la primera página. Es el nivel físico o la capa física. Es lo que por ahí electricista. Esta capa que es la capa física. La capa física, la capa 1 del modelo OSI, se establecen las características del medio físico a utilizar en una comunicación. ¿Sí? Reitero, en esta capa física, la capa 1, se definen las características eléctricas de la comunicación. Hoy por hoy, eso ya está definido por una norma o por un estándar. En el caso de las comunicaciones eléctricas, hay algunos estándares que se lo conocen como 232C, la norma eléctrica 232C es de aquellas PC viejas que tenían un puerto DB9, un conector en forma de D con 9 pines. No sé si tengo una foto por acá. No, bueno, tenía que agregar alguna fotito. A ver, vamos a buscar acá. Bueno, no sé si pueden ver ahí el conector, por ejemplo este. ¿Se ve ahí el conector? Sí, sí. Ok, este es el conector DB9, tiene 9 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene forma de la letra D, es un bus de datos de 9 pines, y es el que se utiliza en la norma o en el estándar eléctrico 232. Se lo conoce como, en el caso de las computadoras, el puerto COM1 o el puerto serial, así se lo llama. Después vamos a ver por qué se llama puerto serial. Tenemos otro estándar que es el 422, es un estándar eléctrico que usa 4 cables. El 485 utiliza 2 cables. Y por ahí el que más le suena a ustedes es el Ethernet, ¿sí? El Ethernet, que es vamos a buscar acá, el famoso cable de red, digamos, ¿sí? O el puerto de red, la norma eléctrica es Ethernet, ¿sí? Que usa
este tipo de conector. Entonces tenemos que la capa física, la capa 1 del modelo OSI, está definido hoy por hoy por estándar, ¿sí? Dependerá si es cable, si es cable, si es fibra óptica, por ejemplo, si es Wi-Fi, eh, si es radio, por ejemplo. ¿Qué define la capa física para estos estándares? Bueno, define, entre otras cosas, ¿eh? los niveles de señales, las tensiones eléctricas que pueden establecerse en cada uno de los piolines o de los puntos de conexión, y la velocidad de transmisión como la asignación de pines en el conector. ¿Sí? Es decir, que la capa física, la capa más baja, habla de las características eléctricas, es decir, la tensión del cable, la corriente del cable, la impedancia del cable, la longitud del cable, la velocidad de transmisión, como así también qué pines se utilizan para la conexión. En cuanto a los modos de transmisión, o también conocido como modos de operación, tenemos el simplex, el semiduplex o el duplex o full duplex. La comunicación simplex es unidireccional, o sea que va supongamos, del transmisor al receptor. ¿Sí? En el semiduplex va del transmisor al receptor y del receptor al transmisor, pero en sentidos alternos, no simultáneamente. Y una comunicación full duplex es una comunicación bidireccional, como la anterior, pero simultánea. ¿Sí? Simultánea. En cuanto a las topologías de las redes, cómo se pueden conectar esos diferentes dispositivos, tenemos básicamente tres. ¿eh? Punto a punto, multidrop o multipunto. Y esto tiene que ver con las características de cada una de las normas. Por ejemplo, en RS232, la norma física RS232 es para una comunicación punto a punto, es decir, dos dispositivos que se comuniquen entre sí solamente. Esto quiere decir que yo podría utilizar el puerto DB9 de la computadora para comunicarme con otra computadora utilizando el medio físico RS232. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una comunicación punto a punto? Bueno, acá tenemos un driver, ¿sí? Un transmisor, por así decirlo, y un receptor, y la comunicación iría del transmisor, ¿sí? hacia el receptor. En este tipo de topología se admite solamente un excitador y un receptor. Si nosotros queremos ampliar la cantidad de dispositivos, ya tengo que salir de esta topología de red, de punto a punto, e ir a una diferente. Por ejemplo, esta que está indicada acá, que es multi-drop. En este caso tenemos un transmisor y varios receptores. Se puede tener como máximo un transmisor y 10 receptores. En este caso, en multipunto, tenemos múltiples transmisores y múltiples receptores. 32 transmisores y 32 receptores como máximo. Este tipo de tecnología, digamos, este tipo de topología es la más utilizada, debido a que cualquier dispositivo se puede, digamos, se podría funcionar como transmisor, digamos. Este equipo que está acá podría funcionar como transmisor, o este equipo que está acá podría funcionar como transmisor, y este, o como receptor. Este tipo de topología, reitero, lo va a dar la norma. ¿Sí? Punto a punto, RS232, multidrop,
RS422 y multipunto RS485. Desde el punto de vista del ruido, por así decirlo, o de la comunicación, el RS232 es una señal no diferencial, a diferencia del 422 y el 485, que sí son diferenciales. 422 y 435 aparentemente no hay ninguna diferencia, eso tiene que ver con la cantidad de cables que utilizan tanto la norma RS422 como 485. Las distancias que se pueden conseguir en cada una de las normas es en RS232 15 metros, y en 422 o 485, fíjense la diferencia, 1200 metros. Así que yo podría colocar un dispositivo a 1200 metros de otros dispositivos y se podrían comunicar, por ejemplo, en RS485. Obviamente va a influir también la velocidad de comunicación con la cantidad de datos que yo pueda transmitir o recibir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Vamos a hablar del protocolo Modbus. ¿Por qué vamos a ver el protocolo Modbus? Porque es uno de los protocolos más difundidos en el ámbito industrial. Modbus viene de bus de Modicon. Modicon era una empresa que fabricó el primer PLC a pedido de la industria, creo que automotriz. En algún momento quisieron reemplazar la lógica de relé por algún elemento que sea programable y le encargaron a la firma Modicon la construcción, el diseño, la construcción de un equipo programable. Y ahí surgió el primer PLC de la firma Modicon. No recuerdo el año en que se fabricó el PLC, pero en el año 1978 introduce el protocolo de comunicación Modbus, hoy un estándar en el mercado. ¿Por qué Modbus es un protocolo de comunicación o un lenguaje de comunicación estándar hoy en el mercado? Porque Modicon en su momento dio a conocer eh, los procedimientos que había que seguir para que cada fabricante de dispositivos electrónicos, llámense variadores de velocidad, PLCs, paneles operadores, ¿sí? Todos esos fabricantes de dispositivos electrónicos tenían a disposición cómo era o cómo se armaba ese protocolo. Es decir, Modicon lo abrió al mercado, dijo, ustedes quieren la información de cómo pueden hacer para que sus equipos sean comunicables, dijo, bueno, tomen, ahí tienen toda la información disponible. Y básicamente fue un golazo porque se hizo muy popular. Entonces, la firma Modicon introduce en 1978 el protocolo de comunicación Modbus, hoy un estándar en el mercado. Modbus permite la generación de redes de comunicación de manera económica y segura. Acá me preguntan una cosa de la, de la hoja anterior, voy a volver acá, ¿sí? Cuando aclaramos acá que es una señal no diferencial y diferencial, las señales diferenciales las vimos en electrónica 1, lo que hacían era eliminar básicamente, se armaba con amplificadores especiales, llamados amplificadores diferenciales, y lo que permitían las señales diferenciales son, lo que permiten las señales diferenciales es una inmunidad contra el ruido. Por eso se pueden conseguir distancias mayores, y por eso son hoy un estándar en el mercado. Las señales diferenciales lo que hacen es eliminan el ruido presente.
Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, hoy en día la mayoría de los equipamientos de uso industrial incorporan al menos un puerto de comunicación Modbus. Hoy todos los equipos que aparecen en la industria tienen, si son comunicables, obviamente, tienen un puerto de comunicación Modbus. ¿Por qué Modbus? Sí, porque cualquier dispositivo habla Modbus. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, dijimos PLC, paneles operadores, los mismos software SCADA que vamos a ver después, o los validadores de velocidad que vamos a ver después, arrancadores suaves, interruptores, medidores de energía. Hoy una gran cantidad, digo, una infinidad de productos que se usan en la industria, que son comunicables, manejan el protocolo Modbus. ¿Por qué es importante que los equipos sean comunicables? Bueno, porque tienen una serie de beneficios respecto de los equipos no comunicables. Si hoy ustedes tienen que armar un tablero, ¿no? Como electricistas tienen que armar un tablero y tienen que poner en ese tablero, o quieren conocer, por ejemplo, la tensión en cada barra, por así decirlo, o la corriente, o la potencia, o el coseno de phi. Bueno, tendrían que empezar a poner instrumentos de medición aguja, uno para cada variable que quieran medir, o una con una llave selectora que le permita a ustedes saber qué es lo que están midiendo. ¿Eh? Eh, entonces eso tiene una serie de inconvenientes. El primer inconveniente es que tienen que poner instrumentos aguja. El segundo inconveniente es que ustedes tienen que estar parados enfrente del tablero para ver qué tensión tienen, o qué corriente tienen, o qué coseno phi tienen. ¿Sí? En cambio, hoy por hoy, poniendo un medidor de energía electrónico, y si ese equipo electrónico es comunicable, esa información la podrían tener al instante, en cualquier momento y en un lugar remoto, es decir, a varios cientos de kilómetros de la ubicación del tablero. Por eso es muy importante hoy por hoy que se armen tableros con equipos electrónicos que permitan el monitoreo de todas estas variables, pero a través de un protocolo de comunicación. Hoy ya dispositivos como las termomagnéticas o los interruptores diferenciales ya vienen con puertos de comunicación, así que ya la comunicación llegó y llegó para quedarse, y todos los dispositivos que ustedes usan seguramente ya tienen un puerto de comunicación, del que sea, con el protocolo que sea y con el medio físico que ustedes quieran, pero ya son comunicables. Un par de años más tarde, Modico le introduce en el mercado un protocolo un poco más veloz, conocido como protocolo Modbus Plus. ¿Mm? Mediante un hardware adecuado es posible establecer un vínculo entre una red Modbus de, por ejemplo, de baja velocidad, y una red Modbus Plus, o Modbus más, de alta velocidad. ¿Mm? Ustedes pueden, hoy por hoy, interconectar redes de diferentes características con los elementos adecuados. El protocolo define, como dijimos alguna vez, la estructura del mensaje que cada dispositivo utilizará independientemente del tipo de red sobre la cual se comunica. Y el protocolo siempre define la estructura del mensaje. Podemos tener, por ejemplo, Modbus sobre 232, podemos tener Modbus sobre 485, podemos tener Modbus sobre Ethernet. Es decir, el protocolo Modbus, ¿sí?, montado sobre algún medio físico. ¿Está bien? El protocolo viaja arriba del medio físico. Y Modbus puede viajar a través de 232, a través de 485, a través de 422 o a través de Ethernet. Vamos a la siguiente capa, la capa número 2 del modelo OSI, llamada capa de enlace. Esta capa de enlace tiene que ver con la técnica que se utiliza para establecer la comunicación entre
dos dispositivos, por ejemplo. Vamos a poner dos para que no sea tan complicado, pero si ponemos 3, 4 o 10, es exactamente lo mismo. ¿Cómo es la técnica de comunicación entre los diferentes dispositivos de una red Modbus? Porque la que estamos viendo es una red Modbus. La técnica de la comunicación es del tipo maestro-esclavo. ¿Sí? Hay un dispositivo de todos los dispositivos que componen la red que oficia de maestro. Y todos los demás van a ser esclavos. Un solo dispositivo de la red, obviamente, puede ser el maestro. No puede haber dos maestros en la misma red. Si yo necesitara tener dos maestros, tendría que tener dos redes diferentes. Entonces, eh, los restantes dispositivos incluidos en la red, es decir, todos los esclavos, solo pueden responder enviándole la información requerida al maestro o bien tomando la acción indicada por por el maestro. En este tipo de comunicación, por ejemplo, supongamos, yo sería el maestro y ustedes serían el esclavo, por así decirlo, donde yo podría pedirles a ustedes cualquier tipo de requerimiento dentro de lo lógico, ¿no? Podría preguntarles la hora, cómo es su nombre, cómo es su apellido, eh, qué edad tienen, dónde viven. Es decir, ustedes solamente van a tener la posibilidad de responder a la pregunta que yo le haga. En ningún momento ustedes van a poder preguntarme algo a mí, ¿sí? La técnica de comunicación maestro-esclavo es una técnica en la cual solamente el maestro puede iniciar las comunicaciones. Y si yo le tuviera que preguntar el nombre a cada uno de ustedes, y bueno, le preguntaría a cada uno de ustedes cómo se llama cada uno, pero de a uno por vez. Primero le preguntaría a uno, me da la respuesta, después le preguntaría a otro, me da la respuesta, después le pregunto a otro, me da la respuesta, después le pregunto a otro y me da la respuesta. Si quiero hacer una segunda pregunta, por ejemplo, ¿dónde viven? Le vuelvo a preguntar al primero, me responde, le vuelvo a preguntar al segundo, me responde, le pregunto al tercero, me responde, le pregunto al cuarto y me responde. Es decir, que el maestro es el que va a iniciar las comunicaciones preguntándole a cada uno de los esclavos. Y el maestro define a qué esclavo le va a hacer la pregunta y el esclavo debe responder a los requerimientos del maestro. La comunicación se llama maestro-esclavo o master-slave. Cada esclavo se identifica con un nombre o dirección. ¿eh? Ustedes se llaman por el nombre o por el apellido, pero en el caso de dispositivos electrónicos yo le voy a tener que dar una dirección. Y la dirección va a ser básicamente un número. ¿eh? Un número. El esclavo número 1, el esclavo número 2, el esclavo número 3, el esclavo número 20, el esclavo número 45. En la arquitectura del tipo maestro-esclavo se pueden direccionar hasta 247 esclavos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y bueno, lo voy a hacer en binario. El esclavo 1 le voy a llamar 1. Al esclavo 2, 1, 0. Al esclavo 3, 1, 1. Al esclavo 4, 1, 0, 0. Al esclavo 5, 1, 0, 1. Al esclavo 6, 1, 1, 1, 0. Y al esclavo 7, 1, 1, 1. ¿Qué tipo de transacciones puede hacer el maestro? Dos solamente. ¿Sí? Dos solamente. Pregunta-respuesta, que es la que estábamos comentando recién, o difusión sin respuesta, que es la que le había comentado anteriormente. Yo digo, bueno, si yo les digo a ustedes, bueno muchachos, nos vemos la semana que viene, ya está. En el mensaje está implícito lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, cerrar la sesión y listo, nos vamos. Ese mensaje es de difusión y el maestro no espera ninguna respuesta.
A todos, a todos le indica qué es lo que tienen que hacer y en el mensaje está implícito lo que tienen que hacer. Y el otro es el de pregunta-respuesta. El maestro pregunta, el esclavo responde. El maestro pregunta, el esclavo responde. ¿Cómo es el ciclo de pregunta-respuesta? ¿Cómo hace el maestro para preguntarle al esclavo y cómo responde el esclavo? Eso se establece en lo que se llama el ciclo de pregunta-respuesta. Del lado izquierdo se puede ver el mensaje de pregunta desde el maestro y en el lado derecho se puede ver el mensaje de respuesta desde el esclavo. Toda esta información que aparece acá ¿m? Tiene que ser transmitida hacia el esclavo. Y toda esta información que está acá ¿sí? Es transferida hacia el maestro. Esto que aparece acá, esto que aparece acá, es la estructura del mensaje de la comunicación. Si, si yo quisiera enviarle, por ejemplo, no sé, quisiera establecer una comunicación eh, con una persona, digamos, que vive en Córdoba, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera establecer una comunicación con una persona que vive en Córdoba, por ejemplo, quisiera mandarle una carta, que viva en Córdoba no me dice nada. Córdoba es enorme, como Buenos Aires, ¿sí? Eh, bueno, de Córdoba vamos a reducir un poco, vamos a reducir a un código postal de la ciudad de Córdoba, Córdoba la capital, supongo. Pero Córdoba capital también es muy grande. Entonces tendría que decir, indicarle cuál es la calle. Pero bueno, la calle tampoco me alcanza, no es información suficiente para decir, bueno, yo tengo que mandar una carta a Córdoba a la calle, no sé, San Martín. Eso no dice nada. O sea que necesito más información. Bueno, la calle San Martín, la altura. Y la altura tampoco es indicativo de que si yo escribo una carta a esa altura, la carta llegue. Porque en esa altura o en esa dirección puede haber un edificio de departamentos. Entonces, ¿a qué va la carta? ¿A qué piso? ¿A qué departamento? Es decir, que si yo tengo que enviarle una carta a alguna persona que vive en Córdoba, en un edificio de departamentos, tengo que indicarle cuál es el departamento, ¿sí? Y cuál es el piso, cuál es la altura de la calle, cuál es la calle, cuál es el código postal y qué provincia es. Es decir, toda esa información yo tengo que brindársela al cartero para que lleve la carta a destino y la otra persona pueda leer la carta. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso para que, por ejemplo, dos PLC se comuniquen entre sí? Bueno, tengo que darle todo. ¿No? No hay manera que le pueda faltar un dato. Si falta un dato, no se comunican. Es decir, que toda la información tiene que ser parte del mensaje. Es decir, no puede haber ningún campo que me falte con información sensible para que el dispositivo esclavo reconozca que el mensaje es para él. Y después la tarea que tiene que hacer, ¿no? Obviamente. Entonces la estructura del mensaje del maestro es tal que tiene esta forma. Vamos a ver un poquitito cómo es la forma del mensaje del maestro. Lo primero que va a hacer es encabezar el mensaje con la dirección del dispositivo. ¿Sí? Entonces, el primer dato, el primer campo que compone el mensaje, ¿sí? Es la dirección del dispositivo. Es como decirle Juancito, o Pepito, o Cachito, o Álvarez, o Fernández, o Rodríguez, ¿sí? Entonces, ya Rodríguez se pone atento, o Fernández se pone atento, o Juancito se pone atento, porque él sabe que el mensaje va para él.
Los demás se ponen así, bueno, no le doy bola, no lo escucho, porque total el mensaje no es para mí, el mensaje es para Juancito. Entonces el primer campo del mensaje es la dirección del dispositivo. Entonces ya el dispositivo sabe que el mensaje es para él y no es para otro. Después viene el código de la función a ejecutar, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer Juancito? ¿Sí? El maestro le va a requerir información al esclavo. Lo primero que tiene que decir es cuál es el esclavo. Segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer Juancito? Por ejemplo, digo, Juancito, decime la hora. O Juancito, tomá, tomá esta información para cargársela como set point a un controlador, a un PID. Es decir, la información que el maestro le tiene que dar al esclavo también tiene que ser clara. Si yo le digo, bueno, a Juancito, bueno, anda a Medrano 951. Bueno, listo. Juancito va a Medrano 51. Después tendría que saber para qué va a Medrano 951. Es decir, que todo el mensaje que salga del maestro hacia el esclavo tiene que ser claro para el esclavo, para que el esclavo sepa lo que tiene que hacer. Podemos decir que el esclavo no tiene inteligencia, ¿sí? Toda la inteligencia la tiene el maestro, pero el maestro tiene que decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer el esclavo para que el esclavo haga lo que exactamente le pidieron. Entonces, recapitulando, la dirección del dispositivo, el código de la función a ejecutar, que ahora vamos a ver qué tipo de funciones podemos ejecutar, qué tipo de comandos podemos hacer con Mongo. Y un campo reservado a los datos, para que si el maestro tiene que enviar datos al esclavo, hay un espacio reservado para tal fin. Después que se arma todo esto, después que se arma todo esto, lo que se hace es un chequeo de error. Se verifica que toda la información que está acá contenida no contenga errores. En realidad no es que contenga errores, no se chequea el error, sino que se arma un paquete de información, esto sería lo más correcto, se arma un paquete de información que va a ir con los datos, con el código de la función ejecutable y la dirección del dispositivo para el esclavo. Esto es lo que veíamos en electrónica 1 cuando vimos bit de paridad. Los bits de paridad son bits de información adicionales que se le agregan a los bits de datos para eh, que se puedan corregir, detectar y corregir en todo caso los errores. Bueno, toda esta información sale del maestro y va hacia el esclavo. Bueno, ¿y qué le responde el esclavo? Y el esclavo le responde con la dirección del dispositivo, es decir, con su propia dirección, para que el maestro sepa, mirá que yo soy Juancito el que te está respondiendo. O sea que el esclavo va a indicar su mensaje con su propia dirección. Va a repetir el código de función a ejecutar. Va a repetirla, es decir, va a copiar esto que está acá, lo va a copiar acá. Para que entienda que el dispositivo este está respondiendo a un requerimiento específico que le pidió el maestro. Si le pidió datos, acá va a almacenar los datos que le pidió el maestro para que vayan hacia el maestro. Y de la misma forma que se chequeaban o se agregaban bits adicionales en la transmisión de este mensaje, bueno, se van a agregar bits adicionales para chequear que la información, ¿eh? Los bits de información más los bits de paridad de todo este paquete de conjunto de datos, salgan para el maestro y el maestro pueda detectar si hay o no algún error en ese envío de información. Si ustedes se fijan, ¿eh? Si ustedes se fijan, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia entre el mensaje
del maestro y el mensaje de respuesta del esclavo. Lo único que puede cambiar es el tamaño de los datos, porque va a depender del tipo de función a ejecutar que le haya enviado el maestro. Si el maestro le pide 100 datos, y bueno, van a ser 100 datos. Si el maestro le pide 5 datos, y bueno, van a ser 5 datos. Este tamaño va a depender de lo que le pida el maestro. Veamos ahora qué funciones Modbus se pueden ejecutar. Bueno, estas son las funciones Modbus disponibles en el protocolo Modbus de comunicación. Y siempre van a ser bits o palabras a lo sumo. ¿Eh? ¿Y qué operaciones puedo hacer? Y solamente leer y escribir, no muchas más. ¿Eh? Entonces, las funciones, como los equipos no entienden de leer bits, ¿sí? O de escribir words o lo que sea, siempre las funciones también están formadas por números. ¿Eh? Los equipos electrónicos no entienden de palabras, entienden de unos y ceros. Entonces, ¿cómo le digo que una función es diferente a otra? Y bueno, darle un número distinto. Con eso me alcanza para que el equipo entienda que la función que tiene que ejecutar es diferente. Entonces, la función 1 permite leer n bits, la función 3 permite leer n words, ¿eh? La función 5 permite escribir un bit, la función 6 permite escribir un word, la función 15 y la función 16 permiten la escritura de n bits y de n words. ¿A qué llamo bit? Y bueno, por ejemplo, al estado de un motor. El estado de un motor es un bit. Puede estar encendido o apagado. Si yo le digo leer un bit y ese bit tiene el estado del motor, voy a poder saber si el motor está encendido o apagado, porque el bit o es 0 o es 1. Si yo digo leer un word, por ejemplo, ¿dónde está? Leer n words, ¿sí? Leer n words, por ejemplo, podría leer los valores de temperatura de los transformadores, ¿sí? Yo tendría un equipo que pueda medir la temperatura y tenga un puerto de comunicaciones Modbus, podría decir, bueno, voy a leer la temperatura de los transformadores. La temperatura no es un número que pueda ser 0 o 1, puede ser 70 grados, 80 grados, 90 grados, 15 grados, menos 10 grados. La temperatura es un número. Y ese número se representa como un word. ¿Sí? Es decir, que las situaciones digitales o todo o nada se representan con bits y las funciones del tipo analógico, como puede ser la temperatura, la presión, el caudal, eh, se leen como o se representan como Word. Modo de transmisión. Estamos siempre en el modo de transmisión, estamos siempre hablando del protocolo Modbus. ¿Sí? Estamos dentro del protocolo Modbus, el protocolo abierto que fabricó Modicon en su momento. Definir el modo de transmisión implica definir el formato en que cada una de las palabras que componen un mensaje Modbus va a ser transmitida. Nosotros vimos el año pasado, también en Electrónica 1, que había diferentes códigos que se podían utilizar para enviar información. Bueno, el modo de transmisión, ¿sí? El modo de transmisión en este caso puede ser en formato ASCII o en formato RTU. El formato ASCII utiliza 7 bits para la representación de caracteres alfanuméricos, mientras que RTU utiliza 8 bits. O sea que la gran diferencia entre un formato y otro, en principio, es que en modo ASCII utiliza 7 bits para la información, mientras que RTU utiliza 8 bits para la información. Estos modos de transmisión son estándar.
Si ustedes compran un equipo de comunicaciones, tienen que saber qué tipo de modo de transmisión Modbus utiliza, porque no es lo mismo Modbus ASCII que Modbus RTU. Si ustedes tienen un equipo Modbus RTU y tienen otro equipo en Modbus ASCII, no se van a poder comunicar entre sí porque están hablando a diferentes velocidades. Perdón, están, están utilizando datos con tamaños diferentes. Entonces, si un equipo es comunicable, tendrán que ver si es Modbus RTU o es Modbus ASCII. Voy a buscar algún ejemplo, a ver. Aguarden un segundo. Bueno, veamos este dispositivo. ¿Se ve el dispositivo? Muy chiquito por ahí. Ahí. Se ve, profe. Ok, bueno, este equipo es un multimedidor, por así decirlo. ¿Sí? Mide parámetros eléctricos. Tiene un display, se puede ver el display. Tiene un display, tiene un par de pilotos, uno verde, uno amarillo. Tiene un botón de escape, un botón OK. Si presionan los dos botones al mismo tiempo, entra en el modo configuración y tiene una flechita para bajar y ver otros parámetros. Arriba tiene un conector de 4 tornillos y la conexión eléctrica está por acá abajo. Veamos otra parte del motor. A ver, una parte. Bueno, esta es la parte de la comunicación que ahora vemos.
Bueno, por ejemplo, acá están los diagramas de conexión para monofásico y para trifásico, ¿no? Como por ejemplo este, tres fases, sin neutro. Acá entra línea 1, línea 2, línea 3, y por acá salen con línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces acá tienen la cometida, digamos, superior e inferior, digamos, acá. Y una vez que la energía, digamos, por así decirlo, entra, pasa por el medidor y sale, ¿no? Entonces el equipo electrónico se encarga de medir todos los parámetros de la red, ¿no? ¿Qué mide este equipo? Es todo configurable y demás. A ver si tengo por acá. Acá. Acá dice Modbus Communication, es decir que vamos a ver qué tipo de datos podemos leer a través de una comunicación Modbus. Podemos, por ejemplo, en el caso de datos que esté registrando el equipo, podemos leer la corriente por la fase 1, la corriente por la fase 2, la corriente por la fase 3, la tensión entre la línea 1, 2, 2, 3, 3, 1, línea 1 neutro, línea 2 neutro, línea 3 neutro, la potencia activa, reactiva y aparente, ¿sí? El factor de potencia, la frecuencia, la energía activa importada y exportada, ¿sí? Debido a que tienen ambas direcciones, energía parcial, energía por fase, ¿eh? Así que tenemos este equipito, vuelvo a la página 1, este equipito que lee todos los parámetros eléctricos de la red. Le conectan la tensión trifásica, salen con la tensión trifásica y van no sé, a la carga. ¿Sí? Además tiene estos cuatro tornillitos, que son los bornes de comunicación, que estos que están acá, ¿sí? Acá dice D1 barra más o D0 barra menos, ¿sí? Que son los cables de comunicación. A ver si en algún lugar aparece el modo de transmisión. Ahí está media fulera. Vamos a buscarlo. Bueno, acá no dice justo a ver, no dice acá justo los parámetros de comunicación, pero vamos a buscar otro. Este es un variador de velocidad, un equipo, digamos, obviamente que se usa en la industria. Tiene aquí abajo un conector RJ45, donde tiene un puerto de comunicaciones Modbus 485. A ver si dice.
acá. Acá. En este en particular habla que el modo de transmisión usado en este protocolo Modbus es el modo RTU. ¿Eh? Entonces, cuando uno tenga un equipo industrial que se comunique, en el caso de comunicarse por el protocolo Modbus, ustedes tendrán que ver si el modo de transmisión es para todos igual. ¿Eh? Si es para todos igual, no importa que sea ASCII o RTU, pero para todos tiene que ser igual. Si hay algún dispositivo que es diferente, ese dispositivo no se va a comunicar. Es decir, si son 9 equipos en modo RTU y un equipo en modo ASCII o dos, los que sean, esos equipos no se van a poder comunicar. Es decir, que el modo de transmisión que se elija para la comunicación o que tenga disponible el equipo, tiene que ser para todos el mismo. Entonces podemos tener Modbus sobre RTU, Modbus RTU, perdón, o Modbus ASCII. El modo de transmisión ASCII utiliza 7 bits para armar cada paquete de la comunicación y el Modbus RTU utiliza 8 bits para armar cada paquete de la comunicación. En cuanto a los parámetros de la puerta de comunicación serie, si se la llama, en el caso de una comunicación 232 o podría ser 485, habrá que definir el puerto de comunicaciones, la velocidad de comunicación, el tamaño o la longitud de la cantidad de palabras, la paridad y la cantidad de bits de stop. ¿Qué, qué representa los bits de stop? Bueno, los bits de stop es la manera en la cual tiene cada controlador de indicarle a otro controlador, por ejemplo el maestro o el esclavo, que el mensaje terminó. ¿Sí? Nosotros cuando estamos leyendo un apunte o un libro, sabemos que el punto, ya sea un punto seguido y un punto y aparte, significa que algo del mensaje terminó por el momento. O el silencio, por ejemplo, en una comunicación hablada, como estamos teniendo nosotros ahora, nos da la pauta que el mensaje terminó. El silencio implica que el mensaje ha terminado. ¿Cómo le decimos a un esclavo, a un dispositivo electrónico, que el mensaje que le tenía que enviar ya terminó? Bueno, con los llamados bit de parada o bit de stop. En un maestro, además, hay que configurar lo que se llama el timeout, ¿sí? O el timeout al tiempo de respuesta del equipo, ¿sí? Puede llegar a pasar que en la red, digamos, algún equipo salga de la red. O, por decir algo, algún estudiante salga de la clase. Entonces, por ahí ya Juancito no está. Entonces, pregunto, Juancito, 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 y bueno, Juancito ya no está. Si no me respondió 3 veces Juancito, entiendo que Juancito ya dejó la clase. Bueno, debe configurarse al maestro lo que se llama el timeout. El timeout es el tiempo que va a esperar a que ese esclavo responda. Y si el esclavo no responda, lo saca de servicio. Otra cosa que hay que configurar es el tiempo de demora o el retardo entre encuestas. ¿Sí? ¿Qué tiempo voy a utilizar de espacio, por así decirlo, entre mensaje y mensaje? El protocolo más utilizado es el protocolo Modbus RTU. De estos dos, el protocolo más estándar de los estándares es el protocolo Modbus RTU, pero nada indica que no puedan utilizar el Modbus ASCII. Hay otros protocolos Modbus que no son estándar, ¿eh?
pero que también andan dando vuelta, pero no son muy usuales. ¿eh? Se llama Daniel, Enron y Omni. Son protocolos Modbus, pero con diferentes características. Nosotros no lo vamos a estudiar en este curso, pero si alguno escucha Modbus Enron, Modbus Enron no es Modbus RTU. Es Modbus, pero no es dentro de lo que se llaman protocolos Modbus estandarizados. Los Modbus estandarizados son Modbus ASCII y Modbus RTU. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, seguimos entonces. Vamos a ver cómo es la trama, o cómo es el formato genérico de un mensaje Modbus. Ya algo vimos al principio, ¿eh? Ya lo vimos al principio, cuando veíamos esas dos tablas entre el maestro y el esclavo. En este caso, el formato genérico completo tiene 6 campos, 2 más del que vimos. Nosotros habíamos visto la dirección, la función, el dato y... Disculpe, profesor. Sí, Si tenía una pregunta yo. dale, decime. Yo escuché hablar también de un Modbus TCP/IP. ¿Qué significa eso? Modbus TCP/IP es Modbus sobre Ethernet. Sobre un RJ45, digámoslo. Claro, sí, sobre un cable de red. Pero sigue siendo uno de los Modbus que usted nombró anteriormente. Exactamente, sigue siendo uno de los Modbus estándar de comunicación. Por O eso sea, yo decía en algún dice momento, TCP/IP por el, digamos, digamos, la forma de comunicarse hacia el... sí, nosotros lo vamos a ver más adelante, fíjate, no me acuerdo en qué página es. Digamos, el físico, ahí está, ahora me sale la palabra. Es el físico, el TCP/IP. Claro, sí, nosotros vamos a ver Modbus TCP/IP, o Modbus TCP, es lo simple. Nada más que en vez de ir en 485 va digamos, En Ethernet. cable de red. En Ethernet, digámoslo, ese es Claro, el nombre, ¿no? sí, sí. Cuando vimos los medios, cuando nombramos los medios físicos, un poquito antes, vimos 232, 422, 485. Yo puedo tener Modbus sobre 232. Puedo tener Modbus sobre 422. Puedo tener Modbus sobre 485. Puedo tener Modbus sobre Ethernet. Que también es 100 o 1000 kbps, ¿no? Son 10/100 megabits por segundo. Ok, perfecto, sí. Después vamos a hacer, cuando terminemos, vamos a hacer una comparación de los protocolos y los medios físicos y qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Por ahora estamos haciendo una presentación introductoria, digamos, a las redes de comunicación y al protocolo Modbus, es el protocolo más usado. El protocolo Modbus en 485, 422, 232, hoy por hoy ya casi están en desuso, porque la mayoría de los controladores ya tienen un puerto Ethernet, un puerto de red. Entonces van a viajar a otra velocidad. Vos fijate que acá tenés, en Modbus 232 tenés 1 kilobit por segundo, máximo. En 422 o 425 tenés 100 kilobits por segundo máximo. Y en una placa de red de cualquier computadora, la más vieja que sea, tenés 10/100 megabits por segundo. Claro, que es lo estándar, digámoslo. Claro, es el estándar que lo define, es el estándar que lo define la norma eléctrica. Si vos vas a la norma Ethernet, Ethernet 2, por ejemplo, ¿sí? Ahí te va a definir la norma estándar Ethernet 2 u 802.3, por ejemplo, que es el estándar para Ethernet, qué características va a tener el cable, qué distancia puede haber entre cable y cable, cuántos nodos podés poner en un cable,
Todo eso lo define la norma eléctrica. Así como el año pasado nosotros en Electrónica 1 calculábamos el fan-out, que era la cantidad de cargas que se podía conectar en forma confiable, esta imagen que ustedes ven acá no es ni más ni menos que la conexión de compuertas. Esta conexión de compuertas en forma confiable tiene que ver con esto, con el fan-out, con la capacidad de corriente que pueda manejar en el cable de comunicación. Es decir, que la cantidad de dispositivos tiene que ver con los dispositivos en sí, con lo que nosotros llamamos el año pasado en Electrónica 1 el fan-out. ¿Sí? Calculábamos el fan-out, que era el factor de carga. La cantidad de dispositivos que se podía conectar en forma confiable. Y eso depende de la norma eléctrica. ¿Sí? Suponete, yo te podría decir, en un cable, ¿no? De 1 mA, ¿puedo hacer circular 50 A? Claro, no. No. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. La cantidad de cargas, ¿sí? La cantidad de cargas que yo puedo conectar en paralelo, por decir algo, va a depender de la capacidad de corriente que tenga mi sistema. Entonces, la norma RS232 establece un equipo, un equipo. Esta, un equipo y hasta 10. Y esta, hasta 32. Por eso en 485, después vamos a ver, no se pueden conectar más que 32 equipos y podemos extender a 32 equipos más usando un repetidor. Pero eso lo vamos a ver después cuando vamos en detalle la parte física. En Ethernet, por ejemplo, puede ser el caso más usado ahora, pero esto como hay muchísimo de esto dando vuelta, muchísimo, 232, no tanto 232, pero 485, 422 es muy importante que lo veamos. En Ethernet, por ejemplo, el cable a distancia máxima entre punto y punto no puede superar los 100 metros, no porque lo digo yo, porque lo dice la norma, porque si no, se empiezan a perder paquetes, la impedancia cambia, vos tenés que tener en cuenta, si uso un cable más largo de lo normal, puedo tener problemas. Y la impedancia puede bajar, puede aumentar, se van a generar entre los extremos diferencias de potencial que pueden destruir algunos de los equipos. Es decir, las normas están para cumplirse, las normas están para regular la conexión en el caso de los equipos. Pero Modbus sobre Ethernet, que hoy por hoy es lo más común, sigue siendo el protocolo Modbus sobre el medio físico de Ethernet. El medio físico de Ethernet lo vamos a ver más adelante. Y este apunte tiene 24 páginas. Muchas gracias. Por nada. Bueno, en el formato genérico del mensaje Modbus le agregamos dos campos más, uno al comienzo y uno al final. ¿Sí? Ese sería el formato completo de un mensaje Modbus. ¿Sí? Eh, bueno, mapa Modbus, esto es muy importante. ¿Sí? El mapa Modbus es la organización básicamente de la memoria del equipo. Cuando uno tiene un equipo que es comunicable, lo que va a tener es un mapa Modbus, una serie de registros donde el fabricante de ese dispositivo va a dejar cada uno de los datos que yo voy a poder leer o escribir de ese equipo. Para ser un poco más claros, por ejemplo, vamos nuevamente a este manual, a este multimedidor, podemos ver que, por ejemplo, en el registro número 3000 está la corriente 1, en el registro 3002 está la corriente I2, y en el registro 3004 está la corriente I3. Esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Una serie de registros, un número de registros, con una pequeña descripción, ¿sí? Del tipo de parámetro, en este caso, que se está leyendo, tiene que ver con el mapa Modbus. Esto que aparece acá. El mapa Modbus.
El mapa Modbus es una zona de memoria, es un chip, un circuito integrado, que va a almacenar información. ¿Qué tipo de información va a almacenar? ¿Mm? Puede almacenar bobinas internas, lo que nosotros llamamos porcentual M en los PLC, salidas digitales, lo que llamamos porcentual Q. Esto va a quedar en una zona de memoria llamada 0X, puede ser 00001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006. Bueno, ahí quedan este tipo de datos. Bits, ¿eh? Bobinas internas, porcentual M, o salidas digitales, porcentual Q. En esta zona de memoria, llamada 1X, quedan todas las entradas digitales, la que llamamos porcentual I. En la zona de registro del tipo 3 quedan las entradas analógicas o los registros de lectura solamente, lo que nosotros llamamos porcentual IW. Y finalmente, en la zona de memoria 4X, vamos a ubicar todas las salidas analógicas o registros de almacenamiento o de lectura y escritura, lo que nosotros llamamos porcentual QW o porcentual MW. La mayoría de los dispositivos tiene seguro la zona 0, perdón, seguro la zona 4 y podría llegar a tener la zona 0, algunos pueden tener la 3 y la 1, ¿sí? Pero en general la zona 4 la tienen todos porque siempre son registros de 16 bits y en esos registros de 16 bits pueden guardar mucha información. A ver si puedo dar un dato. Por ejemplo, en este registro, por ejemplo, el 1846 y el 1847 le va a dar el mes y el día, la hora y el minuto. ¿Y cómo hace? Y bueno, el día va a estar entre el bit 0 y el bit 4. La semana del año, no, no sé qué hace referencia a weekday, seguramente día, calculo que sea de lunes a viernes, sí, sí, después habría que fijarse bien en el manual. Acá indicaría el mes, estos no se usan, están reservados. Acá entre el bit 0 y el bit 5 los minutos, entre el bit 6 y el bit 7 está reservado, entre el bit 8 y el bit 12 indica la hora. Es decir que a veces se usa un registro que tiene 16 bits y se le da a cada bit en particular una función diferente. Estos serían bits dentro de un Word. Y estos serían directamente los Word porque el dato de la corriente directamente va a estar en formato del tipo, eh, por así decirlo, entero o flotante o en punto real o como quieran llamar. Entonces, la mayoría de los equipos tienen esta zona, que es la zona 4X, algunos pueden tener esta zona y algunos pueden tener también rara vez la zona 1 o la zona 3. Eso depende ya del equipo en cuestión. A ver el equipo este Modbus, si tendrá los registros acá. No, acá no tengo los registros, debe estar en otro manual. Bueno, sigamos. Entonces, el mapa Modbus es una especie de grupo organizado, donde cada parte contiene a un tipo de dato en particular. La zona 0 al porcentual M y al porcentual Q, la zona 1 al porcentual I, es decir, entradas digitales, la zona 3 a entradas analógicas o registros de lectura solamente, la zona 4, salidas analógicas o registros de almacenamiento de lectura y escritura. Calculo con este medidor, a ver, no, dice. Bueno, sigamos. Sigamos. En Modbus, todas las direcciones de los datos están referidas a 0.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos el dato de memoria porcentual M0, está disponible en el PLC, tengo que poner la primera posición disponible en esta zona, que sería la zona 0, como 0001, como está indicado acá. Porcentual M0 es igual a 000001. La porcentual M1 va a ser 000002. La porcentual M2, 000003. Y así sucesivamente con cada una de las direcciones. Existe un desplazamiento, un offset, entre las posiciones de los PLC en general y las posiciones del formato Modbus. Bueno, veamos el otro formato, a ver si mucho tiempo. Bueno, vamos a ver cómo sería un mensaje en el formato Modbus ASCII. ASCII es un estándar para el intercambio de información, ¿sí? Es un estándar americano para el intercambio de información. Bueno, cuando utilizamos el modo de transmisión en modo Modbus ASCII, los datos utilizan 7 bits para enviar la información. Y cada vez que se envía la información, el primer bit que se envía es el bit menos significativo. Si yo quisiera enviar solamente un dato, ¿sí? Un dato, ese dato me va a consumir 10 bits de información. ¿Por qué 10 bits de información? Porque para iniciar una transmisión en modo ASCII, me va a hacer falta un bit de inicio o de arranque. 7 bits que corresponden a los datos de cada dato en formato modo ASCII. Puedo no tener bit de paridad y tener 2 bits de parada, o puedo tener un bit de paridad y un bit de parada. Esto hace que venga por este camino o venga por este camino, tenga siempre 10 bits. 1 más 7, 8, más 0, 8, más 2, 10, 1 más 7, 8, más 1, 9, más 1, 10. En el modo de formato de modo de transmisión modo ASCII, los datos siempre consumen 10 bits de información. ¿Sí? Me adelanto un poquito. En Modbus RTU utilizaría 11 bits. ¿Por qué? Porque los datos están dados en 8 bits. ¿Eh? Los datos en Modbus RTU están dados en 8 bits. Entonces podría tener un bit de start, 8 bits de datos, podría no tener paridad, podría tener 2 bits de stop, o podría tener un bit de inicio o de start, 8 bits de datos, un bit de paridad y un bit de stop. Venga por el camino que venga en la configuración, siempre voy a consumir 11 bits. Esto quiere decir que, en principio, el modo de transmisión en Modbus RTU es peor que el Modbus ASCII porque consume más bits de información para enviar el mismo dato. ¿Mm? Pero no nos tenemos que quedar en solamente analizar qué cantidad de bits utiliza cada modo de transmisión, sino en otras cosas que ahora vamos a empezar a detallar. Porque en algunos casos conviene usar Modbus RTU y en algunos casos conviene usar Modbus ASCII. Volvemos al Modbus ASCII. En Modbus ASCII los mensajes comienzan con el carácter 2 puntos. Cada mensaje
en el formato o en el modo de transmisión Modbus ASCII, comienza con 2 puntos. Y finalizan con retorno de carro y fin de línea. Esto se arrastra un poquito ¿eh? de lo que eran las viejas máquinas de escribir. No sé si recuerdan que cuando llegaban al final, ¿eh? Tenían que mover una palanca, ¿sí? Y desplazar el carro hacia la izquierda. Entonces, la persona que escribía podía comenzar a escribir en la otra línea. Entonces, el retorno de carro y el fin de línea significa que se llegó al final de la línea y tiene que retornar el carro para poder seguir escribiendo en la línea de abajo. Entonces, todos los mensajes en ASCII comienzan con 2 puntos y terminan con retorno de carro y fin de línea. Es decir que en ASCII arrancan con el número 3A y todos terminan con 0D, 0A, que se corresponden con retorno de carro y fin de línea. Esa es la manera en que va a entender el dispositivo que arranca un mensaje y termina el mensaje. Recordemos que nosotros no nos damos cuenta que empieza un mensaje, por ejemplo, porque yo comienzo a hablar. Si yo empiezo a hablar, arranca un mensaje. Si yo dejo de hablar y hago un silencio, el mensaje termina. Entonces, esto que para nosotros es natural, ¿sí? Simple, a los PLC se lo tenemos que decir con todas las letras. Entonces, cada vez que detecte un signo 2 puntos, sabe que arranca un mensaje. ¿Y cuándo termina ese mensaje? Bueno, cuando detecta los caracteres retorno de carro y salto de línea. En ese momento se da cuenta que el mensaje terminó. Es decir, que esos caracteres están reservados para esa función. 2 puntos, retorno de carro y fin de línea. Así comienza y así terminan los mensajes en el modo de transmisión Modbus ASCII. Como el dispositivo está esperando un retorno de carro o fin de línea para ver que terminó el mensaje, el protocolo Modbus, el modo de transmisión Modbus ASCII puede soportar, por ejemplo, hasta intervalos de hasta 1 segundo entre caracteres dentro del mismo mensaje. Esto lo hace particularmente importante, porque si se me cae la comunicación y después se repone la comunicación, mientras el esclavo no reciba el retorno de carro y el fin de línea, va a seguir esperando que vengan los datos. Es decir que, desde ese punto de vista, el modo de transmisión, Modbus ASCII, presentaría una ventaja. Es decir, puede haber cortes de mensaje. Entonces, en el formato de 6 campos, para el comienzo va a usar un carácter, para indicar la dirección 2 caracteres, para el tipo de función 2 caracteres. Cuando tenga que enviar datos, bueno, va a depender acá de la cantidad de datos que va a enviar, es decir, que va a tener n caracteres en función de lo que tenga que hacer el esclavo. Para chequear el error utiliza 2 caracteres y para el fin de mensaje también 2 caracteres. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo sería una estructura de comunicación en el protocolo Modbus ASCII. Por ejemplo, dice, leer el esclavo del esclavo número 6, el contenido de 3 registros que están ubicados en la dirección 400.108. Reitero, yo tengo que decir, el maestro tiene que indicar exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en ese texto, leer del esclavo 6 el contenido de 3 registros ubicados en la dirección 400.108 es toda la información que yo le tengo que enviar al esclavo para que sepa que la información es para él y que tiene que darme el contenido de 3 registros específicos. No cualquiera, 3 registros específicos.
Como existe un desplazamiento entre la dirección Modbus y la dirección de cualquier dispositivo, y como estaban desplazados en uno, cada vez que yo tengo que pedir por una dirección, por ejemplo en este caso la 108, en realidad voy a pedir por la 107. Y el número 107, escribido en hexadecimal, corresponde al número 6B. Veamos cómo se arma la trama del mensaje en el modo de transmisión modo ASCII. Entonces dijimos que todo mensaje comienza con los dos puntos. ¿eh? Ahí nos damos cuenta que tenemos dos puntos. Y dijimos que va a ser, recordemos acá, un solo carácter. Dos caracteres para la dirección. ¿La dirección cuál es? Es el esclavo 6. ¿Sí? 0, 6. Dos caracteres en ASCII. Después dice función ejecutar. Dos caracteres. ¿Qué tengo que hacer? Leer. Leer. La función leer es la función número 3. Voy a volver un poquito para atrás. Función 3. Función modbus 3. Leer n words. Función 3. Leer n words. Vuelvo. Función. Leer n words. Datos. Los datos para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Cuánto. Y depende de lo que tenga que hacer. En este caso, leer 3 registros de la dirección 107, que es 6B. Bueno, ponemos acá 00, 6B para la parte alta y la parte baja de la dirección. Cantidad de registros, que sería toda la información que yo tengo que pedir. 00, 03. Parte alta en 0, parte baja en 3, cantidad de datos 3, del esclavo 108. La función 3, leer n registros. Después utiliza dos caracteres para chequeo del error y el fin del mensaje es retorno de carro y fin de línea. Si uno cuenta la cantidad de bytes que utiliza en la trama, en el mensaje de transmisión, saca la cuenta y resulta que son 17 bytes. ¿Cómo responde el esclavo? ¿Cómo responde el esclavo? Bueno, el esclavo responde con dos puntos, la dirección de él, la función a ejecutar, esto ya lo dijimos, la cantidad de bytes, como me pidió tres registros de 16 bits, son 6 bytes. Entonces acá aparece un dato, la parte alta, la parte baja, el segundo dato, la parte alta, la parte baja, el tercer dato, la parte alta, la parte baja, el chequeo de errores, retorno de carro y fin de línea. La tiene 23 bytes. El tamaño de la respuesta va a depender de la función que el maestro le encargó al esclavo, que en este caso era darle la información de tres registros. Estos valores que aparecen acá, 02, 0B, 0000, 0063, los inventé yo, no sé qué datos había, les puse cualquier valor. ¿Está bien? El único dato que tiene que tener enviar el esclavo serían los dos puntos para indicar el inicio del mensaje, la dirección para que sepa el maestro que el dato viene de esta dirección, la función para que sepa qué le va a estar mandando, y acá hace una cuentita, ¿no? La cantidad de bytes, ¿sí? Que es igual a la cantidad de registros que se leen por 2. Los datos, el chequeo de errores, retorno de carro y fin de línea para los 23 bytes de la respuesta. Entonces, así se arma una trama en el formato de comunicación o en el modo de transmisión, modo ASCII. ¿Cómo es en el modo de transmisión Modbus RTU? Y se llama Modbus RTU por
Remote Terminal Unit o unidad terminal remota. ¿Sí? En este caso, los mensajes, a diferencia del protocolo, perdón, a diferencia del modo de transmisión ASCII, eh, los, los mensajes comienzan con un intervalo de silencio, de al menos el tiempo de transmisión de 3,5 caracteres. Y esto tiene que ver con la velocidad de la comunicación. Y el mensaje finaliza con el mismo intervalo de tiempo. El silencio entre caracteres debe ser inferior al tiempo de transmisión de 1,5 carácter. Si no, ahí me va a dar error la comunicación. Es decir, que tanto el comienzo como el fin no va a consumir caracteres, sino que va a haber tiempo, silencio. Va a haber silencio. Los silencios indican el comienzo y el fin del mensaje. Vamos a comparar ambos modos de transmisión usando el mismo mensaje. Entonces ya arrancamos que el comienzo no utiliza caracteres, no utiliza ningún símbolo del código ASCII. Entonces, en este caso, ahí ya voy a tener un ahorro. Entonces indicamos la dirección, en este caso el número 6, la función, el número 3, la dirección de los datos a leer y la cantidad de registros a leer, en este caso serían 3. Esto consume, a finalización de los silencios, 8 bytes. 8 bytes. Es decir, que una comunicación en Modbus RTU para el mismo dato consume mucho menos, porque en el caso anterior teníamos 17, veamos. ¿Sí? Para preguntar consumíamos 17 bytes. Y en el Modbus RTU solamente tenemos 8 bytes. En el caso de la respuesta, ¿sí? Bueno, ustedes lo pueden analizar mejor en detalle después, tranquilo, tenemos 11 bytes, a diferencia de la respuesta en el modo Modbus ASCII, que teníamos 23. Entonces, la ventaja del modo de transmisión ASCII es que el modo ASCII puede soportar cortes en la transmisión. ¿Mm? Y la ventaja del modo ASRTU, que es menos denso, es decir, que va a ocupar menos bytes de información. Es decir, que a la misma velocidad, obviamente se va a transmitir más datos en el modo Modbus RTU. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo este documento ya se lo había adelantado por WhatsApp y ya está en el campus virtual. Así que yo les recomiendo que para la semana que viene lo lean, lo repasen, para no desengancharse y seguir con el tema ahí fresco. ¿Alguna pregunta? No, profe, después igual lo voy a leer más en profundidad porque hay ciertas cosas que lo tengo que digerir un poco mejor. Ok, bueno. En esta parte vamos a usar un poco de la electrónica digital que vimos en electrónica 1, más el agregado de cosas nuevas. Para ustedes esto es todo nuevo. En este tema hacíamos un par de prácticas de laboratorio para probar la parte de la comunicación. Calculo que este año no lo vamos a poder hacer por lo que ya conocen todos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer alguna práctica, más que nada con la comunicación Modbus. Yo les voy a enseñar a usar los software que se usan en el ámbito industrial
para que en el caso que ustedes tengan que chequear la conectividad contra algún dispositivo y la PC por lo menos tengan las herramientas básicas para que puedan leer información de esos equipos. La parte de la comunicación en dispositivos industriales no es tan complicada, pero bueno, hay que meterse en el tema. Hoy por hoy, los electricistas también tienen que meterse en temas como estos, como equipos que son comunicables. No puede ser para los electricistas un cuco, porque si no se los van a comer los electrónicos. Todos los equipos de uso industrial eh, tienen hoy por hoy un puerto de comunicación. Todo lo que sea hoy por hoy, todo se quiere subir a la nube, todo quiere estar disponible en todo momento, lo quieres tener en el celular, en la tablet, en donde sea, y bueno, la única manera es que esos equipos estén comunicados. Y hoy por hoy la industria va a eso. Por eso hablamos de la revolución industrial o una industria 4.0, o hablamos de lo que se llama Internet de las cosas. Es decir, cada vez más elementos se van a conectar a Internet, cada vez más elementos van a ser comunicables. Ustedes van a poder manejar la cafetera desde el teléfono celular, arrancarla, pararla, es decir, todo va a tener Internet, todo va a correr sobre Internet. Y para mí el sistema operativo del futuro va a ser Internet. Es decir, hoy por hoy va a necesitar una computadora que solamente tenga Internet. Así que no le escapen al bulto, métanse en la parte de comunicaciones, porque para el ingeniero electricista que sepa de comunicaciones es un plus bastante adicional. No tienen que esperar a que los electrónicos le coman los talones. La mayoría de los puestos importantes por ahí están ocupados por electrónicos porque tienen la posibilidad de adaptarse a estas cosas nuevas mucho más rápido. Pero bueno, la idea de esta materia es acercarlos a ustedes a la industria y a los elementos de primera línea, de las primeras marcas que incorporan toda esta nueva tecnología. Así que pierdan el miedo a la electrónica, pierdan el miedo a la comunicación, a los equipos comunicables, y cada vez más incorporen en sus tableros, en sus proyectos, en sus diseños, tecnología. Cada vez va a ser más falta y va a ser una necesidad del cliente. Entonces, por eso no pueden no dominar hoy por hoy la terminología, por lo menos de los protocolos, de los medios físicos, del Ethernet, del TCP/IP, del 485, del wireless, del 802.11, de los protocolos o de las normas que están dando vuelta hoy en el mercado. Bueno, sé que por ahí es duro arrancar con esto, así que por ahí vamos a dejar hoy por hoy acá. La idea es que ustedes entiendan con estos ejemplos cómo es que dos equipos se comunican. Para nosotros es fácil, porque ya tenemos el chip cargado en el cerebro, pero para los dispositivos electrónicos hay que decirles todos. No es que yo le hablo a un PLC y el PLC hace lo que yo quiero. Si no lo programo, no hace nada. Así que los equipos por sí solos no hacen absolutamente nada. Falta del ser humano para que los programe, los configure, los ponga en marcha y arme las aplicaciones que hagan falta para que esa información que tanto se necesita esté disponible en cualquier lado. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, bueno, dejamos acá por hoy y la semana que viene retomamos desde la página 12, que tiene que ver con los estándares eléctricos. Ya ahí nos metemos con los conectores y las señales. Por ahí si resulta pesado, yo lo que diría es que lo vayan leyendo antes, para que no sea tan pesado. Vamos a tratar de darlo lo más ameno posible hasta llegar a la parte de la ejercitación. Si alguno ya trabaja
por algún equipo que sea comunicable y me lo quiere indicar por correo electrónico o por el WhatsApp para que lo analicemos desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista del protocolo para que lo entiendan, no hay ningún problema. ¿Mm? Para que veamos dónde buscar los registros y demás, y cómo se comunica y cómo puedo probarlo. Mientras a ustedes les sirva, es válido también para la materia. Perfecto, profe. Bueno, por hoy dejamos acá. Nos veremos la semana que viene si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. This session is no longer being recorded.